Médica. Hoy es un día que dedicamos a temas de gastroenterología. Conversamos con la doctora Tammy Beltré y estamos hablando sobre infecciones por Helicobacter pylori. Usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y también la línea internacional 833-380-0062. Doctora, usted tiene establecido, puede compartirnos de esos pacientes que llegan a consulta, ¿qué tan común es que lleguen afectados por una infección por esta bacteria? Es muy, muy común. De hecho, es la causa más frecuente de consulta. En Es gastroenterología. el síndrome, exacto, eso se conoce como un síndrome dispéptico por el arsenal de síntomas que representa. Y dentro del síndrome dispéptico, la causa más frecuente es el síndrome dispéptico secundario, la infección por Helicobacter pylori. El segundo es el síndrome dispéptico no Helicobacter o el que sería tipo funcional, ¿no? Como también se le puede llamar. Entonces sí, es la causa más frecuente de visitas en el consultorio y se debe, como ya habíamos comentado, en su mayor frecuencia a la infección por esta bacteria. Excelente. Vamos a darle paso a la gente en este momento, doctora, que Buenas, siguen comunicándose con nosotros. Buenos buenas días. tardes. Le habla el Sí, doctor José Lora, yo soy odontólogo, sí, en otra adelante. parte me llaman estomatólogo, y en cuanto a la higiene de los cepillos dentales, te informaba que, por ejemplo, yo a mis pacientes digo que hagan un poco de agua de bicarbonato y sumerjan los cepillos dentales para eliminar la carga viral. Y que también a través de la acumulación de comida en las fosas amigdalinas, que es lo que los pacientes le acumulan comida en la garganta, y entonces producen unos pequeños forúnculos que son comida que se adiciona y produce una carga viral que a veces van al médico, como la doctora, gastroenterólogo, y nos refieren al odontólogo para que nosotros resolvamos ese problema a través a veces de enjuagues bucales no agresivos y una serie de spray que se usan para ese tipo de afecciones. Excelente. Muchísimas gracias por su aporte. ¿Funciona esto, doctora, de poner el Sí, cepillo? agradecida por el comentario del compañero estomatólogo, porque es así, o odontólogo, Ujú, porque es así. E incluso, déjame salirme un poquito del tema y ujú. recordarle que cuando vemos, y ya lo hemos visto en cátedra médica, que cuando el paciente llega por halitosis, por mal aliento, la causa más frecuente de halitosis, de mal aliento, son las lesiones periodontales. Entonces, lo primero que hay que ir es ir al odontólogo, el que el odontólogo evalúe, revise y haga entonces una buena diagnóstico y explicación de qué es lo que está ocurriendo. Claro, y quizás la gente se lo puede encontrar un poquito chocante de que me mandó la gastro para el odontólogo, pero siempre hay una razón, es descartar para entonces seguir buscando y establecer un diagnóstico. Así es. Bueno, doctora, entonces usted mencionaba el tema de los síntomas que puede presentar un paciente con una infección por Helicobacter pylori. Hablaba de náuseas, vómitos en algunos casos, esa molestia estomacal, pero todos los pacientes con esta infección pueden presentar síntomas o hay pacientes que pueden estar asintomáticos aún teniendo la infección. Sí, hay muchos pacientes que están asintomáticos y por eso en su momento, como te había comentado, se consideraba un comensal, Ok. se consideraba parte de de la microbiota, pero ya no, ya se sabe que automáticamente entonces infecta. Excelente. Bueno, recordarle a la gente que no se escucha que la doctora Tammy Beltré tiene su consulta privada en Corazones Unidos. Ella está en la torre profesional en la suite 301 los miércoles de 8 de la mañana a 2 de la tarde y está también en el Centro Médico Real en el piso 3, consultorio 305. Está viernes de 1 de la tarde a 6 de la tarde y también en el Instituto Cardiovascular del Este, INCAE. Usted puede comunicarse a estos diferentes centros para que pueda hacer su cita con nuestra querida doctora Tammy Belterré. Es así. Es así, así. Solamente recordarles también que en el Centro Médico Real ya estamos creciendo, estamos también los lunes de 1 a 7 de la noche, los martes también de 1 a 7 de la noche y también estamos en Corazones Unidos los lunes desde las 9 hasta las 12 del mediodía.
Doctora, hablamos de la asociación que hay entre infección por Helicobacter pylori y cáncer de estómago. Pero ¿cuáles son otras afecciones de tema gastrointestinal que están relacionadas con este tipo de infección? Sí, también recordar en la parte del cáncer, está el linfoma mal, es un tipo de lesión y hay una asociación tan alta con la infección con Helicobacter pylori que aunque no aparezca en la biopsia, aunque no aparezca en los estudios, cuando el paciente tiene ese diagnóstico, se trata la infección. Y en el caso del paciente que tiene adenocarcinoma, ya que pudiera haber también una afectación, como ya es tan avanzado, quizás el progreso de la lesión, todavía no se ha evidenciado que el tratarla pueda mejorar el pronóstico, pero también se puede hacer siempre y cuando el paciente tolere este tipo de fármacos, porque como son varios, puede provocar entonces mucha sintomatología. ¿Existen algunos criterios, doctora, que puedan hacer que el especialista sugiera al paciente realizarse pruebas de detección de Helicobacter pylori, aunque ese paciente no presente ningún síntoma? ¿Algún criterio o algunos factores que por un tema de detectar temprano el especialista lo considere? Pues no, pero déjame decirte que se está trabajando sobre eso. En los últimos consensos todavía no se ha llegado a decir, bueno, vamos a hacer un tamizaje, una detección, una pesquisa de la infección por Helicobacter pylori, porque al final la degeneración a cáncer no es alta, que era lo que habíamos comenzado, pero está. Ok. Sí, entonces, o sea, está ahí se puede, el exactamente, exactamente. De manera que el paciente que tiene la sintomatología es que realmente se le hacen las pruebas para detectar y para tratar. Lo que sí hay que dejar claro es que anteriormente, si el paciente no tenía la sintomatología y aparecía la infección, no se trataba. Solamente se trataba al que estaba y enfermaba, es decir, al paciente que se le hacía el estudio, tenía el diagnóstico y entonces a partir de ahí se administraba tratamiento. Ya automáticamente aparece el Helicobacter pylori, la infección por Helicobacter pylori, se administra el tratamiento. Se administra ese tratamiento. ¿En qué consiste y cómo se maneja? Atendiendo a si quizás el paciente que al momento del diagnóstico ya tiene una úlcera o ya tiene una afección, ¿cómo se determina el tipo de tratamiento que se va a establecer a cada paciente? Eso también se hace acorde al grado de resistencia que tengan estos fármacos en dependencia del... Por ejemplo, anteriormente se hacen combinaciones porque es una bacteria bastante resistente. Sí, o sea, no es tan difícil de desaparecerla. No es fácil, ¿no? El agua beber. El agua beber, genesia. Entonces, por eso se hacen combinaciones de medicamentos. Recordar que cuando el paciente tiene o en un país o la infección es realmente resistente, es que el médico ofrece una combinación de antibióticos. Otro ejemplo tenemos también en la tuberculosis. La tuberculosis en este país, en el mundo entero, como es tan resistente, entonces es que se hacen combinaciones de antibióticos para tratar de eliminarla. Lo mismo ocurre con la infección por Helicobacter pylori y por eso entre los tratamientos que se utilizan está la amoxicilina, claritromicina y omeprazol, que se conoce con la mnemotecnia de OCA. Sin embargo, también te hago el comentario, Lizania, lamentablemente ya en República Dominicana este tratamiento no es tan efectivo, no se utiliza tanto por la resistencia que hay a la claritromicina. Entonces ya se están utilizando otras combinaciones de fármacos. Por lo general se inicia con triple terapia, pero también ya está aprobado, se puede, eso es en dependencia del médico, utilizar combinación de 4 fármacos o de 3 fármacos. ¿Y regularmente en qué tiempo puede ceder la bacteria? ¿En qué tiempo puede ya el tratamiento surtir el efecto y desaparecer esa bacteria del sistema gastrointestinal del paciente? Según la evidencia, 10 días sería la dosis mínima, el tiempo mínimo, y hasta 14 días de tratamiento. A partir de ahí se debe dejar de reposo por 14 días sin antibióticos, 2 semanas más sin inhibidores de bomba de protones y luego hacer otra prueba para evidenciar si realmente esa bacteria se eliminó, que es la prueba de erradicación. Entonces, si en un principio se hizo una endoscopia para poder diagnosticar la bacteria, se trató, ¿cómo entonces se monitorea? ¿Se utilizan las otras pruebas o debe el paciente ser sometido a otra endoscopia?
No. La endoscopia, como había comentado, en República Dominicana se puede utilizar la endoscopia como manejo diagnóstico de primera línea, porque lo que se establece para poder hacerla es que el paciente tenga factores de riesgo y la costo-efectividad del estudio. Hay países que una endoscopia te cuesta demasiados miles de dólares, entonces ahí no es rentable. Por lo menos en eso estamos bien aquí, Sin doctora. embargo, El tema de la cobertura de sí, este estudio. nosotros los gastroenterólogos somos bien, no somos abusadores. Okay. Entonces, sí se puede hacer de primera línea una endoscopia. ¿Cuál sería el objetivo? Identificar bajo visión directa, bajo la visión de la mucosa del estómago, de una porción del intestino delgado, del esófago, cuál podría ser la causa, ver erosiones ahí, si hay alguna lesión, si hay algún tumorcito, nodulito, de inmediato extirparlo y biopsiarlo, y de paso tomar biopsia de antro, que es la parte más bajita de ese estómago que se comunica con el intestino delgado, porque en ese asentamiento es donde con mayor frecuencia se aloja la bacteria. A través de esa biopsia, entonces, el patólogo identifica la presencia de ella y ahí entonces nos envía el reporte donde nos dice si el paciente tiene una infección por Helicobacter pylori, incluso qué tanto pudiera tener, en dependencia de la cantidad que el paciente vea. Decía, doctora, que el riesgo de que un paciente con esta infección desarrolle un cáncer de estómago es bajo. Está ahí, pero es bajo. Entonces, ¿qué tan frecuente es con el tema de las úlceras? Y también es igual de bajo. Eso lo vamos a dejar ahí sobre la mesa y vamos a darle espacio a la gente para que se comunique con nosotros. Buenos días. Sí, buen día. Sí, adelante. Yo quiero preguntarle a la doctora si ese parásito no lo tiene en el estómago y por qué ese parásito te produce úlcera. Quédese pendiente ahí, la doctora le va a responder en breve. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Primero, recordar que no es un parásito. Es una bacteria. ¿Cuál es la diferencia, doctora? Vamos a establecer eso. La diferencia entre un parásito y una bacteria. Es el grupo en el cual ya se han clasificado en dependencia de las características que tenga cada microorganismo. Y entonces, en este caso, estamos hablando de una bacteria que tiene incluso unos hilitos que se llaman flagelos y es larguita y por eso se llama bacilo. Entonces, en el caso de esta bacteria, lo que está... Sí, la tiene, ella dice, la tenemos esa bacteria en nuestro estómago. Eso es lo que ella quiere saber y por qué provoca las úlceras. Entonces, la tenemos, bueno, no todos la vamos a tener. Hay que adquirir esa infección. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es que se ha demostrado que hasta el 50% de las personas que presentan la bacteria no tienen síntomas. O sea que el que no tiene síntomas no está exento de tener esa infección. Y tercero, cuando esa infección se mantiene, el paciente no acude a tiempo al médico, entonces sí puede ir degenerando, agrediendo más y provocar entonces lesiones más profundas. Y entonces ahí es que llegan las úlceras. Ok. Ahora vamos ahí entonces en esa pregunta que dejaba sobre la mesa de qué tan frecuente es esto en comparación con el cáncer de estómago cuando hay una infección por esta bacteria. Sí, las úlceras sí son muy frecuentes, por lo que habíamos comentado. El paciente ya llega cuando no puede más. Yo no entiendo por qué. Si la medicina preventiva es buenísima. Claro. Ya cuando el paciente tiene mucha sintomatología, cuando